Llevamos más de 100 días desde que se iniciara lo que algunos han llamado la rebelión popular. En este periodo han sido muchas las declaraciones emitidas tanto por parte del gobierno, por parte del Congreso, así como también por parte del empresariado, que señalan haber escuchado a la gente, haber escuchado la voz del pueblo, de haber cambiado y de estar impulsando medidas que subsanen la desigualdad e injusticias denunciadas por la población. Discursos que están absolutamente lejos de materializarse en los hechos. El gobierno y la derecha empresarial han escogido el camino de Goebbels, el famoso propagandista nazi Goebbels, para enfrentar la crisis. Hoy vemos en los medios de comunicación masivos, controlados en su mayoría por la misma clase empresarial gobernante, la implementación de los principios de la propaganda nazi para el control de las masas. La simplificación, el enemigo único, la exageración y desfiguración de los hechos, la orquestación, entre otras. Goebbels señalaba que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetidas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras, sin dudas. De ahí viene la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. El estallido social tuvo una causa muy clara: la acumulación de abusos de la que el pueblo chileno ha sido el objetivo desde la dictadura en adelante, en todos los ámbitos, resultado de la mercantilización de los derechos sociales. Y en los más de 100 días que llevamos, en vez de respuestas concretas a nuestras demandas, en las diversas áreas solo observamos que hacen esfuerzos por mantener sus privilegios a través de leyes y proyectos engañosos, en los que por lo demás echan mano a las arcas fiscales para descomprimir la caldera social, entregando bonos y subsidios que terminamos pagando entre todos a través de los impuestos generales. Y se atreven a hablar de que tenemos que unirnos para terminar con la violencia. Y repiten majaderamente esta palabra en todas sus formas y tonos. Principio goebbeliano: trasladar la violencia a la gente y a quienes no condenan la movilización ciudadana en violentistas. El mismo gobierno que dice haber escuchado a la gente responde comprando más carros lanzaguas y equipos para reprimir las manifestaciones en vez de aumentar el presupuesto en salud o en educación. Reprime a los estudiantes y mantiene la segregación y las mismas condiciones que generan tanta discriminación y desigualdad. Desde la educación temprana hasta el negocio privado de la previsión, que sigue impulsando a través de la propuesta gubernamental que fuera votada favorablemente el día miércoles en la tarde con votos de un sector de la democracia cristiana y por ex radicales, entre ellos también Pepe Out, que continuará capturando el ahorro de millones para destinarlo al fortalecimiento del mercado de capitales en beneficio directo de unos pocos que desgraciadamente mantienen la mayoría de los actuales pensionados en la más absoluta pobreza. Entonces cabe preguntarse, ¿de dónde viene la violencia a la que tanto nos interpelan estos sectores de la derecha cavernícola? Viene principalmente de la injusticia sostenida que por tantos años se ha mantenido en nuestro país. Esto es así de claro. Una sociedad que vive bajo políticas de mayor justicia social, por cierto que disminuye en porcentajes altísimos la violencia. Es cosa de observar lo que ocurre en los países que figuran con indicadores de menor desigualdad. Es justamente ahí donde la violencia aparece como marginal. Es cosa de ver los partidos del norte de Europa. Mayor justicia social, menor violencia. Esta última semana, la derecha de la mano de Alamán desencadenó una ofensiva contra los movimientos sociales. Personajes que durante años fueron funcionarios de la tiranía, hoy pretenden alzarse como paladines de la justicia y de la paz. Sujetos que crecieron a la sombra del tirano como el senador Alamán no merecen que les dediquemos mucho tiempo. Personajes que durante su vida han mostrado una inconsistencia en su actuar no son justamente los que merecen nuestra atención. Lo grave, sin embargo, el papel que muchos opositores que se subyugan al poder hacen posible la existencia de que se arroguen una práctica discursiva de presión, de prepotencia, de altanería contra la sociedad, al no salir fuerte y claramente a denunciar a quienes fueron cómplices de la dictadura cívico-militar. Bueno, el año político termina siempre en enero y comienza en marzo. El balance debe ser prometedor. Tenemos confianza en que podremos recuperar derechos y avanzar en construir una sociedad
mejor. El 26 de abril tenemos un primer desafío. A eso debemos preocuparnos para demostrar que somos una mayoría gobernada en estos 47 años por una minoría, tal cual lo estableció Jaime Guzmán, que consolidó la constitución política, el ideólogo de este modelo perverso que ya hemos comenzado a horadar para cambiarlo por una nueva carta fundamental. Ese es el desafío para el presente año. Bueno, estoy con mi amiga Miriam Campuzano aquí en el programa Debate Social, como todos los días viernes desde las 16 a las 17 horas, en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM, y también transmitiendo a través de nuestra señal @canal.social. Bueno, Miriam, ¿cómo estás, querida compañera? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Luis. Agradecer la sintonía a quienes se conectan online o por la frecuencia FM de esta radio, que abre un espacio de debate para los dirigentes sociales, para el trabajador común, sencillo, que necesita alzar su voz y que sea escuchada por todas y todos. Sin duda, el tema central de la semana, yo creo lo que ha llamado la atención son los varios asesinatos en manos de la policía, ese grado de delincuencia desmedido, o sea, de violencia, que termina en estos asesinatos de nuestros jóvenes, de nuestros manifestantes, que en su legítimo derecho de mostrar el descontento de un Chile que ha sido saqueado, que todo está en el mercado de capitales, que la salud es un negocio, que la educación es un negocio donde la salud inyecta recursos a las clínicas privadas, donde el sistema de AFP, los diputados osaron por votar por más AFP, por más contribución de los trabajadores para estas sociedades anónimas que lucran con nuestro, y que más encima el gran bloque de trabajadores a honorarios se ve forzado a tener que pagar la cotización del empleador y la cotización del trabajador. Esta semana nos duele Chile por los fallecimientos de estos jóvenes, del chico de 17 años que está en una situación grave, del joven de la barra del Colo-Colo, que yendo a disfrutar en el legítimo derecho de disfrutar un partido de fútbol, termina en una caja y termina causando un dolor a todo Chile, pero más encima a su familia y a su equipo. Eso yo creo que es lo que no se debe permitir, la violencia policial o la violencia que es a veces iniciada o propiciada por una institución que la sociedad ya no le tiene respeto, que está devaluada, que ya no es el orgullo de Chile, que por el contrario es la vergüenza en este momento porque no tiene una dirección que la siga. Comentarte que en la mañana, junto al Colegio de Profesores, que también fue agredido, la Unidad Social y su bloque de sindicalistas rechazamos y exigíamos públicamente la destitución o renuncia del general Rosas. El general director de Carabineros, sí, cuya responsabilidad absolutamente grave en esta situación. Bueno, y como bien dices tú, hoy día estamos padeciendo, desgraciadamente y lamentablemente, la muerte de dos muchachos, un barrista de Colo-Colo, a quien desde acá le enviamos a sus familiares nuestro sentido pesar, porque parece ya una práctica permanente en la que se está desarrollando en nuestro país, que parece no tener solución en el marco de la política del actual gobierno, que parece absolutamente grave. Y bueno, hay que seguir impulsando mecanismos que hagan posible que avancemos, estamos contra el tiempo, avancemos en mayor unidad, de forma tal poder contener las políticas del actual régimen político, que, como hemos dicho también en distintas instancias, es un régimen político que está absolutamente desacreditado ante la sociedad, sin capacidad de imponer absolutamente nada. No puede imponer el orden público, pero tampoco puede imponer la paz social, porque es un gobierno absolutamente incompetente respecto de la demanda social. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Miriam, ¿lo presenta? Sí, pues, hoy tenemos un gran amigo, el
compañero de lucha, un convencido de que otro Chile sí es posible y que ese Chile, ese nuevo Chile que soñamos, viene de la mano del trabajador sencillo, de la trabajadora, de la pobladora, del estudiante. Él es Marcos Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativa de la Pontífica Universidad Católica de Chile y máster en Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales en el Alma Mater Studium Universidad de Bologna, en Italia. Además, es muy conocido porque es investigador de Fundación Sol en temas de desigualdad, salario, seguridad social, donde ha sido nuestro pilar en el movimiento No Más FP, y educación. Adelante, Marco, no sé si... Sí, no, creo que es importante, decirle a los auditores que tenemos un gran investigador, quizá uno de los... No tenemos por qué no decirlo, quizá uno de los mejores investigadores que tiene Chile hoy día, una persona relativamente joven, absolutamente riguroso en materia de investigación. En las ciencias sociales no se encuentran hoy día investigadores con la profundidad y el alcance del que tiene Marco. Fundación Sol creo que es el fundamento que permite la existencia de Marco. Pero Marco hay que reconocerle los méritos que tiene, porque además tiene una capacidad para explicar que es envidiable. Marco, queremos entrar, estar contentos de estar contigo. Vamos a hacer análisis de las pensiones, pero también análisis político, porque creo que lo que importa hoy día en debates sociales es justamente hacer análisis. Estamos terminando el año político termina en enero, empieza en marzo, no termina en diciembre como todos creen. Y estamos muy agotados porque ya llevamos más de 100 días de intensa movilización social, no hay respuesta del gobierno, la respuesta es la repetición de la misma política que por 47 años llevamos ya padeciendo. Hoy se termina ese año laboral. Y quedó en compás de espera la tramitación del proyecto de pensiones que desgraciadamente fue aprobada por la sala de la Cámara de Diputados, con votos más allá de los que el propio gobierno esperaba, no solamente de un sector de la democracia cristiana, los ex radicales, los radicales que están como el diputado Pérez, pero además Pepe Out, que ya no es ninguna sorpresa, y aprobaron lo que es francamente increíble. El día viernes se había rechazado aprobar esta propuesta del 3%, del 6%, 3% a reparto, para que lo digamos claramente, y 3% a cuentas individuales, la continuación de la capitalización. Y sin embargo, al otro día, a pocos días, se aprueba solamente con un mejoramiento para la gente que no escucha, 2,5 UF para las personas mujeres, subió a 2,7, es decir, casi 5.500 pesos. Esa fue, digamos, la verdadera diferencia. Y nos fuimos a marzo. Marzo lo va a recibir la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, que es Adriana Muñoz. Y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Marco? Sí, en primer lugar, muy contento de estar con ustedes, Miriam, Luis. Un gran saludo de la Fundación Sol, porque nosotros también valoramos mucho el trabajo político permanente de la coordinadora No Más FP. No trabajo coyuntural, sino permanente por muchos años, décadas quizás, uno podría decir, en términos de los sindicatos que son los que se llevan la principal pega acá. Respecto a la reforma de pensiones, es bien extraño lo que ha pasado, aunque uno no se sorprende, y es que se terminó legislando como si estuviéramos antes del 18 de octubre, ¿no? Porque finalmente la propuesta de Sebastián Piñera es la propuesta que Michelle Bachelet presentó el año 2017, 2.0, mejorada en algunos puntos, y mejorada en términos macro, de dar un poquito más a reparto en vez de a cuentas individuales. Pero en términos de la estructura de un sistema de pensiones, uno podría decir que esto es un mamarracho previsional, ¿no? Uno no encuentra un sistema de pensiones como el que se está conformando en Chile en ninguna parte del mundo. Que exista la base del edificio no exista, que sean 3 puntitos a una cosa muy extraña que se llama Programa o Fondo de Ahorro Colectivo Solidario, y que 13 puntos de la cotización estén en lo que se conoce como los pilares complementarios o voluntarios de los sistemas previsionales, que aquí pasa a ser el corazón del sistema, que son las cuentas individuales. Entonces, en esa línea, este edificio que se intenta construir y que se le está tildando de ser un nuevo sistema de pensiones, una reforma estructural, es un edificio que se va a caer en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces aquí el análisis que hay que hacer es que si en el Senado no se hacen cambios profundos a lo que ha salido de la Cámara de Diputados, se va a tener que hacer una reforma muy importante en un año y medio más o en un año más, dependiendo de lo que pasa en términos políticos.
Incluso estos 3 puntos que van a reparto, que solo y exclusivamente se deba a las movilizaciones sociales, ¿no? A ninguna convicción de ningún actor político que esté liderando el país actualmente, es hasta por ahí nomás reparto. Más encima no es el reparto que conocemos en otros países. No es que esos puntos de cotización se van a poder ocupar para financiar las pensiones de los trabajadores que van jubilando con las cotizaciones de los activos, a través de un diseño que tiene que ver con mientras más años cotizo, más tasa de reemplazo saco, una pensión mínima contributiva, sino que es un aporte fijo. Es un aporte fijo, eso no existe en otras partes del mundo. El reparto no se ocupa para ese tipo de cosas que son como bonos subsidiados, que son como suplementos a las pensiones. Entonces se está tratando, para no tocar el modelo de fondo, ¿no? Para no tocar el sistema de cuentas individuales, de generar este injerto a un sistema de cuentas individuales que no va a funcionar y que va a generar un aumento circunstancial si es que se aprobara en las pensiones de un grupo de pensionados, pero que rápidamente se va a condensar, se va a evaporar en el aire. Sí, muy sí, yo te quería pedir que, nosotros que estamos en la lucha, en la pelea, en el coordinador, los trabajadores y trabajadoras por No Más FP, entendemos un poco cómo quedó, pero que nos explique brevemente cómo quedó la propuesta y la letra chica de la misma, porque no es lo mismo un 6% en un año que en 12, por ejemplo. A ver, esta propuesta lo que está estableciendo hasta el momento es que se aumente 6 puntos la tasa de cotización, que hoy día son 10 puntos que va a cuentas individuales, aparte de la comisión, ¿no? Y 6 puntos más se van a aumentar en 12 años. 12 años. Y esos 6 puntos se van a dividir, 3 puntos van a ir a cuentas individuales que no pueden ser administradas por las AFP. Y por ello se dice que ahora ni un peso más a las AFP. Pero que una entidad estatal nueva, que incluso por estos días ya se le va a volver a cambiar el nombre, ya no va a ser el Consejo Administrador de Seguro Social, el CAS, sino que le van a crear otro nombre en este acuerdo con la democracia cristiana, va a licitar a privados, o sea, esa va a ser la participación del Estado, ¿no? Un mero intermediador de recursos y fiscalizador. O sea, podrían tomarlo las compañías de seguros. Exactamente, y que van a ser las entidades con mayor probabilidad que la tomen. Que son de los mismos dueños de las AFP. Exactamente, los mismos dueños de las AFP son los que tienen mayor experiencia para administrar fondos e invertirlo. Entonces, eso va a pasar con las cuentas individuales. Aumentó un 30% el negocio de las cuentas individuales con esta propuesta. Y el resto, el 3% restante, se va a dividir en dos partes. 2,8 puntos de ese 3 va a ir en un fondo de ahorro colectivo solidario y 0,2 puntos va a ir en un seguro de dependencia, que va a pagar un monto entre 60.000 y 80.000 pesos para los adultos mayores que requieran un apoyo adicional para resolver su cotidianidad, vestirse, bañarse, sus necesidades básicas. Sin embargo, de estos 2,8 puntos no se va a estructurar en una lógica de tasas de reemplazo claras o beneficio definido, sino que se va a ocupar una pequeña parte para mejorar las pensiones de las mujeres que hayan cotizado al menos 8 años para los actuales pensionados, y las va a mejorar en el último acuerdo con la democracia cristiana en 2,7 UF, que son un poco más de 76.000 pesos. Y en el caso de los hombres que hayan cotizado al menos 12 años, se les va a mejorar su pensión en 2 UF, que son un poco más de 56.000 pesos. Ese requisito de años de cotización va a ir subiendo en el tiempo, y ya en 5 o 6 años más, para poder optar este complemento, el requisito de años cotizados para las mujeres va a subir a 10 años y para los hombres a 15 años. Y también este ahorro colectivo solidario se va a ocupar para asegurar a las personas que cotizaron 30 años o más que tengan una pensión equivalente al salario mínimo, pero actual, ¿no? Y el salario mínimo actual, que es 300.000 pesos, lo establecieron en UF, que son algo así como 10,6 UF. Esto quiere decir que en la medida que pase el tiempo, cada vez que está diseñado en UF, va a ir bajando, se va a ir desalineando. Crece más el salario que la UF. Exactamente. Y en 30, 40 años más va a ser menos de la mitad del salario mínimo, va a ser equivalente a la línea de la pobreza. Y lo otro que también, el límite de los 12 años, la exigencia de 12 años contributivo a los hombres y 8 años a las mujeres también va a aumentar. Exactamente. Va aumentando en el tiempo. Así es. Va a llegar a 10 años para las mujeres y a 15 años para los hombres. Y al mismo tiempo, para optar a este garantía, entre comillas, que es una pseudo garantía, de que cuando una persona cotice 30 años más tenga al menos una pensión equivalente al salario mínimo, pero actual,
se necesita haber cotizado 10 años en este nuevo programa de ahorro colectivo solidario, que parte ahora, si se aprueba el proyecto. O sea, claro, no es para ahora. Es para desde el 2030 en adelante, para quien no tiene ninguna laguna. Por eso resulta francamente increíble que la oposición termina aprobando una propuesta que, además de alambicada, enredada, para comprenderla hay que leerla una y otra vez. La gente común y corriente no alcanza a descubrir las trampas. Por ejemplo, esta trampa que plantea Marco de que va a operar sobre la base de la exigencia de 10 años de construcción, pero a partir de ahora. Entonces la gente cree que va a tener, y además el límite son 300.000 pesos. A la gente que haya cotizado más de 30 años van a tener una pensión igual al salario mínimo. Es vergonzoso. Incluso hay una tercera trampa. Que algunas personas se han confundido y dicen, obviamente, por un tema de restricciones intertemporales presupuestarias, si es que el gobierno no tiene los recursos, se tiene que ajustar. Pero esto, ¿qué pasa? Que este beneficio de 2 UF, 2,7 UF, va a ser un beneficio teórico, porque si en algún momento el gobierno no cuenta con los recursos para pagar a todas las personas que cumplen el requisito que establece la ley, cumplen el requisito, pero no alcanza para pagar exactamente ese valor, van a tener que reducir los parámetros, reducir los valores. Es como que la pensión básica solidaria, si no me alcanzara la plata, en vez de 160.000 pesos, 165.000 pesos, pagar a 120 lucas. Tanto no es un derecho, es un derecho solamente de que exista un pago, pero no en el monto del pago. Bueno, yo creo que eso va a ser fundamental que se enfatice. Tenemos afortunadamente algo más de tiempo, muy poco en realidad, porque viene febrero, que febrero es un mes que está cerrado el Congreso, bueno, y también es justo que los trabajadores, sus dirigentes tomen descanso, porque marzo se viene con todo en términos de presionar al Congreso, al Senado en este caso, para que aborde esta temática, que es la demanda más sentida, con un sentido absolutamente serio, riguroso, y podamos efectivamente avanzar mucho más de lo que es realmente necesario hoy día. No, yo decirle a Marco que bueno, el tema de las pensiones o de las jubilaciones en muchos otros países está establecido en una asamblea constituyente, está escrito en la Constitución, lo que en Chile no pasa. En Chile solo está escrito que tú tienes el sistema de AFP, como que lo describe. Quizás por eso este sector de la derecha tan reaccionario ilegalmente empezó una campaña nefasta en votar no o rechazo, en irse contra los dirigentes sociales, sindicales, barriales, territoriales, en una campaña de medida, porque quizás temen que en una asamblea constituyente soberana el pueblo decida también especificar que necesita un salario digno a las personas pensionadas. No sé que tenemos después de saltar esta valla del 26 de abril, ¿tendremos alguna expectativa de poder escribir realmente lo que Chile necesita en tema pensiones? Claro, yo creo que aquí hay 2 ritmos y hay que centrarse en ambos. Lo primero es que efectivamente constitucionalmente hay una serie de cerrojos, desde los quórum para aprobar cambios legislativos hasta el Tribunal Constitucional, que recurrentemente ha acudido la tercera cámara, exactamente los grupos más conservadores para que no existan cambios. Lo que aparece en la Constitución en términos de seguridad social es en el artículo 19, el inciso 18, donde se le define a la seguridad social, pero el decreto ley 3500, que es donde está escriturado cómo debe funcionar el sistema de cuentas individuales, está aparte. Entonces, aquí hay que tener cuidado con 2 cosas. En primer lugar, que tengamos estos cerrojos constitucionales no debe impedir que se presione a los políticos actuales para que hagan cambios mucho más allá de lo que están presentando actualmente. O sea, esta propuesta de gobierno perfectamente puede destinar los 6 puntos a cuentas individuales e incluso puede hacer algunos cambios en relación a lo que administran las AFP. Ahí sin duda hay alguna discusión constitucional, pero al menos en términos políticos se debe plantear una idea de mediano plazo para el país. Y sin duda al mismo tiempo está la batalla constitucional, que son las reglas del juego para el mediano y largo plazo, que se pueden definir en 2 años más, 2 años y medio más, pero que son muy importantes también, siempre y cuando se hagan bajo reglas del juego, que los sectores populares tengan alguna posibilidad de hacer algo, ¿no? Que es lo que se está discutiendo actualmente.
Entonces es muy importante no bajar la guardia, y aquí van a haber 1 mes o 2 meses clave, sobre todo en marzo, como decía Luis. El Senado, esto va a pasar a la Comisión de Trabajo del Senado, en poco tiempo va a tener que votar esta reforma que fue aprobada en la Cámara de Diputados, y existe la posibilidad de que cuando decidamos un sistema real de seguridad social, que al parecer no va a ser en esta pasada del cortísimo plazo, al menos nos estemos acercando un poco a ello, ¿no? Y no quedemos con este mini reparto, este mini mixto, que incluso puede comprometer de que siga existiendo si es que hay un cambio de correlación de fuerza negativa para el mundo popular, porque todo puede pasar en un escenario tan abierto como el que está ocurriendo. Entonces es muy peligroso también descuidarnos en el corto plazo y dejar que tengamos un mini reparto, porque ese mini reparto se puede disolver, ¿no? Y se abre una posibilidad política interesante, porque la parte de la cotización adicional que va a cuentas individuales va a ir aumentando muy lento, ¿no? Y en 2 o 3 años más solamente avanzó 0,2 puntos. No, y eso va a ser un gatillante más. Bueno, estamos en debate social conversando con Marco Kremenman en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en el 102.5. Vamos a un pequeño corte musical con Latinoamericana, Calle 13. Bueno, estamos de regreso en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa de debate social con nuestro querido amigo Marcos Kremenman de Fundación Sol. Mira, tú tenías una pregunta para entrar en debate con... Claro, yo a Marco le quiero preguntar que si ellos pudieron hacer una evaluación de todo lo transcurrido con este despertar de Chile o revolución ciudadana o estallido social, y cómo ves al movimiento social, cómo podemos proyectarnos hacia el 2020 en cuanto a la recuperación de los derechos sociales. A ver, cuando uno hace un recuento de estos 106 días, desde el 18 de octubre, increíble cómo han pasado los días, uno lo que observa en términos de la actitud de la clase gobernante es que se ha establecido la idea de presentar una agenda social para contener la movilización social y lo que ellos denominan como el acuerdo por la paz para firmar una nueva constitución. Pero en esa agenda social, y entre comillas social, básicamente cuando uno observa las características de las propuestas que se han planteado para el país, que básicamente son aumentar los bajos salarios a través de bonos, no reajustando el salario mínimo. Es la política del ingreso mínimo garantizado, algo miserable. Es aumentar las pensiones básicas solidarias a través de subsidios y bonos. Generar una mini agenda tributaria para recaudar un poquito más y no hacer las cosas que quería hacer el gobierno anteriormente, que era estructurar un sistema tributario que fuera aún más pro-rico, ¿no? Y una serie de medidas chiquititas, un bono familiar por carga de 50.000 pesos por carga. Uno lo que observa es que lo que ha hecho el gobierno para tratar de desactivar la movilización social es a través de subsidios y bonos que se financian con impuestos, y finalmente, dado que las características del sistema tributario basa su fuente de recaudación en el IVA, que es un impuesto a los bienes y servicios que pagan todos los sectores medios y vulnerables, se produce una cosa que es bastante paradójica, ¿no? Que es que los hogares que se han movilizado terminan financiando los bonos y subsidios que el gobierno ofrece para contener la movilización social, ¿no? Que es algo que termina dando mucha rabia, ¿no? Esa ha sido la solución, la salida que ha dado el gobierno. Ni un cambio estructural, ¿no? El modelo, como nosotros decimos, no se toca un ápice. Y por lo mismo es que se requiere y se necesita que desde el mundo social y popular, los sindicatos, los movimientos territoriales de defensa de los recursos naturales, coordinadores feministas, etcétera, enfrenten lo que está entregando el gobierno con una claridad mayor que la que se ha llevado a cabo en los últimos meses o en los años anteriores, porque el desafío es aún mayor en términos políticos. O sea, la precisión que se requiere para las estrategias, para las tácticas, es de suma relevancia, en el sentido que hoy día hay una lucha más abierta que nunca, una lucha de clases más abierta que nunca, concreta, ¿no? Con personas muertas, heridas en el camino, y que se ha recrudecido incluso en los últimos días, y por tanto la claridad para saber cómo y dónde moverse es fundamental. Sin duda que la unidad siempre va a ser algo valorado, pero esta unidad tiene que ser con mucho contenido, con mucha claridad política, y ojalá eso ocurra a partir de las próximas semanas en adelante. Pero eso no es algo que obedece al voluntarismo de cualquier persona,
sino que se basa en acciones concretas, ¿no? Ser consistente en un trabajo permanente, como el que han realizado ustedes, la coordinadora No Sí, me parece muy bien. Bueno, creo que el desafío es gigante, como dices tú, porque además necesariamente exige una disposición del conjunto de los actores sociales, movimientos sociales, organizaciones barriales, territoriales, feministas, de comprender que el fenómeno que estamos enfrentando es muy complejo, que estamos frente a un Estado, y en este caso particular Chile, frente a un régimen que ya lleva 47 años, que se ha consolidado en términos de aplicar una política sostenida y sistemática contra los derechos fundamentales, que tiene además una acumulación de un capital gigantesco que lo logró a través del ahorro previsional de nosotros, y que por lo tanto, justamente como bien dices tú, se exige de parte nuestra una estatura más grande para mirar el futuro inmediato e inmediato. Y tenemos desafíos concretos, hay que enfrentar este tema en el mes de marzo con la reforma previsional, pero eso no es lo único que hay que intentar sobrepasar. Está el tema del 26 de abril, que el plebiscito hay que tratar de ganar con todas nuestras fuerzas, de forma tal que podamos seguir avanzando en echar abajo todos los vestigios que quedan de la Constitución de Jaime Guzmán. Yo te quería preguntar un tema central que creo que los auditores de Radio Universidad de Chile deben saber. Estamos aumentando un 6% las contribuciones del tema. Yo voy a volver porque me parece relevante a propósito de lo que dijiste tú de los recursos públicos, recursos fiscales. Y un 3% va a ir a reparto, un reparto bien sui generis. Pero hay una parte que tiene que pagarse ahora para mejorar las pensiones. La pregunta obvia sería que los empleadores van a empezar a pagar más plata, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde sale esta plata para pagar las pensiones? Bueno, esto es la paradoja de estos meses, y es que los primeros días, después del 18 de octubre, aparecieron las famosas frases pidiendo disculpas, nos vamos a meter la mano al bolsillo, es momento de dejar de lado algunos de nuestros privilegios. Aparecen los grupos económicos, aparecen grandes promesas como el grupo Luxich, que dijo el salario mínimo, que después dijo que era remuneración mínima, no va a ser inferior a 500.000 pesos mis trabajadores directos. No habló de los subcontratistas. Pero eso significaba que, dado que ellos pagan gratificación, por ejemplo, asegurada, de 120.000 pesos, lo que estaba diciendo es que el sueldo base no iba a ser inferior a 380. O sea, lo que estaba planteando Luxich era algo miserable y que en general se cumple en sus empresas con los trabajadores directos. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido en esta revuelta es que los grandes grupos económicos no han tocado nada a sus bolsillos, en nada, ¿no? Porque esta idea de la reforma tributaria, de que se va a cargar con una tasa un poquito más alta a los bienes, ¿no?, inmobiliarios, las casas, las viviendas, que superan los 400 millones en avalúo fiscal, ahí no está el grueso del dinero de los grupos económicos. Los grupos económicos tienen su plata en lo que se conoce como family office, que son industrias que administran los recursos financieros de los grandes grupos económicos a pedido. Eso es un family office. Como que yo tengo mucha plata, la invierto en distintos instrumentos financieros y hay una empresa, un fondo de inversión que a pedido me administra los fondos. Ahí están los dineros, los recursos de los grupos económicos. Eso no se ha tocado en nada. Y por tanto, lo que pregunta Luis es cómo se va a aumentar, si es que la cotización va a ser gradual, va aumentando gradualmente, cómo se va a aumentar estos 76.000 pesos y 56.000 pesos para las mujeres y hombres ya. Y eso se va a hacer con recursos públicos. Se va a sacar del Fondo de Reserva de Pensiones Estatal, que es un fondo de reservas que va creciendo cada año, que se creó a fines del 2006 y que ya acumula 10.600 millones de dólares, se va a sacar 650 millones de dólares desde ahí para pagar estos recursos. Vale decir, nuevamente a través del endeudamiento del Estado o de la reducción de los fondos soberanos que tenemos, se va a financiar esta agenda, no a través de gravar a los sectores de mayores ingresos, que en otros países son gravados de una manera proporcionalmente mucho mayor que lo que existe en Chile, en países capitalistas, ¿no? Se les grava de otra manera, incluso son los mismos multimillonarios los que piden que paguen más impuestos para poder comprar un poquito de paz social, ¿no? Porque aquí no es por convicción, no es por voluntad, es para comprar paz social y para que se pueda seguir acumulando por más tiempo, con menos movilización, con menos fraccionamiento en la sociedad. Eso es lo que enfrentamos hoy día. El Estado no ha recurrido a gravar a los más ricos para financiar estos bonos, estos subsidios, estas mejoras, sino que nuevamente recurre al endeudamiento, recurre a los fondos soberanos o recurre a los propios hogares que se han movilizado a través de la recaudación de impuestos como el IVA. Desgraciadamente, así es.
O sea, como está claro, o sea, sigue la casta política con miedo de meterle la mano al bolsillo al que sí debería pagar una mayor porcentaje en impuestos para que sea redistribuido, y nos sigue sacando en el fondo la clase trabajadora o empleada, pobladora, los recursos para subsidiar estas empresas privadas, porque al final la estructura no se toca. Marco, en Fundación Sol, además de tener un excelente trabajo en pensiones, también ustedes prestan atención o tienen trabajos puesta en efectivamente los salarios, los bajísimos salarios que están en Chile, el tema de la educación, el endeudamiento de la población, entre otros parámetros que ven la desigualdad. Cumplido más de 100 días de movilización, 106 dijiste, es imperativo subsanar la inequidad y los factores que generan la desigualdad en Chile. Entonces, pero ¿cómo caminamos hacia allá? ¿Cuál es lo que ustedes en los estudios nos pueden compartir? ¿Cómo nos pueden dar una visión del Chile real que está en las calles hoy? ¿Y cómo caminamos pasito a pasito para correr esa valla? Claro, en la literatura en general que estudia la desigualdad de ingresos se dice que al menos hay dos grandes conductores que favorecen que exista más igualdad en un país, o al revés, ¿no? Que generan más desigualdad. El primer conductor es el más importante y es el que se produce en el espacio de la producción, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de relaciones laborales, la negociación colectiva. Cualquier país donde la negociación colectiva solo está encerrada en el espacio de la empresa, donde el derecho a huelga no es un derecho real y efectivo como en el caso chileno, y donde existe tal nivel de atomización sindical y un bajo porcentaje de sindicalización, hay muy pocas probabilidades que la gran riqueza que se ha generado en Chile y crecimiento, que es lo único que uno comparte en el diagnóstico que hacen dentro de los grupos de poder, esa riqueza no va a chorrear jamás, porque no existen las posibilidades de disputar esa riqueza. ¿Qué otros mecanismos legales o convencionales existen para que una sociedad sea más igualitaria? Tener un salario mínimo que al menos esté conectado con la satisfacción de necesidades básicas del trabajador o trabajadora que la gana y su grupo familiar. Eso significa que al menos hoy día en Chile el salario bruto, el sueldo base bruto, debería ser 548.000 pesos, porque la línea de la pobreza líquida está en 443.000 pesos. Y por otro lado está el reparto de utilidades. En otros países existen políticas de gratificación o de reparto de utilidades que en Chile también están totalmente desnaturalizadas. Hoy día cuando un trabajador o trabajadora lo contratan, le dicen lo siguiente: te contrato por 420.000 pesos o 421.000 pesos. Te pago el sueldo base mínimo de 301 y el resto te agrego la gratificación de 120.000 pesos. Por tanto, la gratificación se convirtió en un costo fijo que los empresarios ya tienen internalizado a la hora de contratar, y aunque generen miles y miles millones de pesos de utilidades, no se reparte nada. Solo a través de los bonos de término de conflicto en la negociación, que es algo bastante indigno porque los trabajadores endeudados hasta el cuello lo terminan ocupando para pagar deudas, ¿no? Que es lo que le pasa a gran parte de la fuerza de trabajo del país. Por tanto, es fundamental, y esto también le sirve a un sistema de seguridad social futuro, que mientras más ingresos y más continuidad laboral tiene, mejor para recaudar más ingresos, es que existe un cambio profundo en el modelo de relaciones laborales, que las relaciones de poder en el espacio productivo al menos sean un poco más simétricas a través de la negociación colectiva por rama, derecho a huelga efectivo, ¿no? Y fomento de la sindicalización, un cambio en la ley de reparto de utilidades a través de la gratificación y un salario mínimo que cumpla su objetivo, que es lo básico, que permita al trabajador o trabajadora que lo gane satisfacer las necesidades básicas de sí mismo y su familia. Eso hasta Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones lo mencionaba como un objetivo del salario mínimo. Bueno, esa es la gran problemática que enfrentamos en Chile, además, porque desgraciadamente quienes debieran ejercer la presión necesaria para que efectivamente avancemos hacia un cambio después de esta tremenda, diríamos, rebelión o estallido social, como le llaman algunos. Creo que estamos en una trampa peligrosa, porque luego, después de esta revuelta, si no hay efectivamente transformaciones importantes que tienen que ver con la paz social, que tanto les gusta escribir a ellos, eso tenía un costo. La paz social se paga. Y justamente uno de los activos que Chile vendió durante tanto tiempo al exterior fue la paz social. Desgraciadamente se hizo sobre la base de una mentira muy grande, promesas que finalmente no se cumplieron y la gente salió a las calles en esta revuelta que ha removido todo. Yo quería hacerte una pregunta, Marco, aprovechando que desde una perspectiva distinta, ¿cómo ves los desafíos futuros, que son inmediatos? Estamos
hablando del 26 de abril, después viene octubre, hay que elegir a constituyentes. Estamos frente a un desafío complejo. ¿Cuál es la mirada que tiene Fundación Sol respecto del qué hacer frente a esta certeza que tenemos? Tenemos el 26 de abril una meta. Hay sectores, no sé si son muchos, pero algunos sectores entiendo que dicen que no hay que participar, que esto es un acto emanado de la absoluta oscuridad, que un pacto espurio y que en consecuencia no están dispuestos a validar una acción como esta. Sin embargo, hay otros que señalan que efectivamente uno podría cuestionar largamente cuál fue la causa por la que surgió este tema, pero no hay que perder de vista también que esto es consecuencia del estallido social, es consecuencia de la revuelta. Si no hubiese habido revuelta, no habría habido la posibilidad de abrir un poquito la puerta en pos de mirar una nueva carta fundamental. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es la idea que Fundación tiene para el corto plazo? Tenemos corto plazo, el próximo semestre, que ya partimos. Sí, es una pregunta muy importante, que estamos en permanente reflexión. Yo creo que lo difícil de este periodo es que desde nuestro punto de vista, hay que disputar ojalá todos los espacios posibles donde se pueda ganar algo, pero sin que esos avances o esos movimientos sean contradictorios con el horizonte. Y eso no es tan sencillo de diseñar. Vale decir, en el mismo caso de las pensiones. Si por alguna razón uno promueve una política que después impide que la propuesta de la coordinadora pueda hacerse realidad en algún momento, porque es contradictoria, eso finalmente no es un avance. Pero la medida que se va incorporando, por ejemplo, elementos donde la pensión básica solidaria se transforma en universal, sube su estándar y supera la línea de la pobreza y se acerca al salario mínimo. Exactamente, eso significa que nos vamos acercando al horizonte. Y ahí no es contradictorio. Lo mismo pasa con todas las luchas que se van a dar. Nosotros creemos que ojalá todos los espacios que sean objeto de disputa y donde uno ve que efectivamente se puede avanzar, hay que disputarlo, pero no hay que centrar todas las energías en las instituciones, ¿no? Porque sabemos que cuando eso ocurre, queda poca energía para el resto. Cuando uno libera mucha energía en un espacio, queda poca energía para el otro espacio. Entonces aquí va a ser fundamental, y la coordinadora así lo ha hecho permanentemente, que si bien hay algunos espacios institucionales que se abren, hay que ganarlos y disputarlos, es muy importante que en términos populares se amplifique lo que al menos nosotros hemos ido observando en las invitaciones que nos han ido realizando distintos territorios, que es informarse permanentemente y capacitarse, reflexionar permanentemente desde el territorio, politizarse, ¿no? Volver a instalar los espacios colectivos y solidarios, porque algo que nosotros escuchamos permanentemente es que a pesar de que no se ha ganado nada, muy poco, lo que se ganó es que conozco a mi vecino o vecina, volví a hablar de política con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mi familia, y política ya la definimos no como pertenecer a un partido político, que es muy válido, sino como el ansias de transformar colectivamente la realidad, en pensiones, en salud, en educación, en la Constitución, en el modelo de desarrollo económico, en lo que sea. Ese espacio para nosotros es el más importante de todo, porque siempre un cambio profundo se hace a partir de una masa crítica que esté en sintonía con ese cambio profundo. Y en la medida que comencemos a relacionarnos de otra manera entre todos, va a haber más posibilidades de que sea empujado por un grupo mayoritario de la sociedad. No, me parece muy interesante. Creo que lo que hay que tener presente, Marco, es que cómo se puede avanzar, justamente teniendo claro el horizonte, porque el camino está lleno de complejidades, tiene vericuetos, y yo también soy absolutamente partidario de lo que tú señalas en orden a que la estrategia final es el horizonte. Pero hay aspectos tácticos que algunos son distintos caminos, distintos pasos que hay que dar. Esto no significa tener una postura mecánica, sino que los caminos, los ritmos que adquiere la lucha por estas gigantescas demandas que estamos planteando tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad. Y hay condiciones que a veces uno, por mucho que quisiera, no las puede torcer a favor nuestro. Entonces hay que ir acumulando más fuerza de forma tal que la política finalmente le responda a la demanda absolutamente legítima que ha levantado la gran mayoría del pueblo. Y eso creo que es menester hacerlo. Los sindicatos grandes, los gremios, las organizaciones comunitarias, poblacionales, tienen que hacer un esfuerzo por transitar todo en una misma dirección con un programa mínimo que les permita que el Estado finalmente, las instituciones del Estado respondan. De lo contrario, el Estado es mucho más hábil, tiene instituciones mucho más inteligentes, el empresariado en este país está operando, tiene instituciones con
discursos que operan en el país. Y creo que eso también plantea un desafío, el tema de los constituyentes. ¿Cómo los vamos a elegir? ¿Con qué criterio? ¿Cómo van a responder al mandato que la gente le dé? No sé si han preguntado ustedes este tema respecto a lo... Sí, y que todavía quedan muchas cosas que no se han cortado, como la incorporación de migrantes, de las mujeres, la cuota de pueblos originarios, entre otras cosas. Bueno, este año se viene con muchas expectativas, con plebiscito, con la posibilidad de un cambio constitucional, aunque sea minúscula. ¿Cómo te gustaría a ti que cerráramos este año? O sea, permitámonos soñar un poquito. ¿Cómo sería el ideal de terminar este 2020 que ha sido con una algidez única de esta revolución ciudadana en Chile que no para? Sí, solo un pequeño contexto para referirme al comentario o la pregunta de Luis. Efectivamente, las condiciones objetivas y materiales en las cuales estamos discutiendo, estamos esperando qué va a pasar en las próximas semanas, tienen de dulce y de gras, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha juntado una cantidad de malestar material concreto que es muy importante dimensionar. Cuando existen más de 3 millones de personas endeudadas que trabajando remuneradamente, es algo que uno diría, ¿esto cuánto más se va a sostener en el tiempo? Cuando yo tengo hoy día 2 millones de pensiones y en 6 años más voy a tener 3 millones de pensionados con pensiones miserables, eso, aunque ideológicamente pensemos distinto, eso va a estallar, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Si tenemos una crisis internacional a puertas, eso también los grandes sindicatos, los grandes grupos populares tienen que considerar esos elementos. Pero al mismo tiempo, tenemos 40 o más años de una cultura neoliberal que ha formateado nuestra manera de vivir, ¿no? Nuestras rutinas, y por tanto eso también hay que incorporarlo. Porque en el fondo esto no se trata de arrasar y decir, pero ¿cómo no va a ser posible que la propuesta de la coordinadora no se imponga mañana? Si es mejor, si es lógica, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué voy a compartir mis fondos con otra persona? Y eso hay que ponerlo en el debate, hay que trabajarlo, hay que hacer pedagogía con aquello. Y por lo mismo hay que ver qué es tácticamente cómo se avanza en ambos sentidos. ¿Qué esperamos para el futuro? Yo creo que es un escenario donde la palabra incertidumbre es más precisa que nunca, porque para nosotros al menos existe un escenario donde hay esperanza, porque efectivamente, no voluntaristamente, existe un tejido social, existe una forma de hacer cotidianidad en estos momentos que es distinta a la de hace 3 meses anteriores. Y ojalá eso vaya en aumento, que es lo que va a permitir los cambios. Pero al mismo tiempo hay un nivel de represión para que no se toque el modelo, porque no es represión descontextualizada, es reprimir para que no se toque el modelo que permite reflexionar, cuidarnos y dar las alertas para que las tácticas y las estrategias sean las más adecuadas. Así es. Bueno, agradecemos a nuestro invitado, a Marcos Kremerman, un gran amigo nuestro. Nos despedimos hasta la próxima semana. Le damos las gracias a la Radio Universidad. Hasta la próxima semana nos vamos. Hay un alto, un poco más largo. Nos vemos en la última semana de febrero. A todos nuestros auditores, un gran abrazo por respaldarnos con su sintonía. Bueno, y estaremos esperando cumplir las expectativas de quienes creen que los programas de debate social son fundamentales. Así que muchas gracias, Marco. Y muchas gracias a ustedes. Muy buen año. Fundamental. Gracias.